La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Market Overview. Tenemos máximos históricos en los índices, principalmente en el S&P 500. Y esto principalmente debido a los bancos. El sector financiero el día de hoy está subiendo bastante bien. Tenemos el XLF más 1.12. Ya está arriba de $37 el ETF del sector bancario. Y mucho tiene que ver con las expectativas que se tienen de los bancos para el día de mañana. Ya van a comenzar los reportes trimestrales en Estados Unidos. Y como siempre, pues como es tradición, comienzan los bancos el día de mañana y el día miércoles van a reportar de los bancos más importantes en Wall Street y pues las expectativas son positivas. Además este sector que a diferencia de inicios de año donde estaba excediendo el rendimiento del S&P 500, en las últimas semanas ha venido por debajo del S&P. Entonces mucho tiene que ver con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. Ahorita lo vamos a analizar en uno de los segmentos de los mini clips, pero por las expectativas del día de mañana, pues ahorita está repuntando y ese sector pues está impulsando al S&P 500. Vean como el Nasdaq, que ha venido pues adelantado a todo el mercado, ahorita está trepando moderadamente, 0.17%. Tenemos el QQQ, lo tenemos en $361, 0.18% positivo. El futuro del Nasdaq, 0.18%, 14.837 puntos. Y el S&P 500, pues más 0.27, 0.28%. El Dow Industrial también ya está positivo, más 0.38. Comenzaron los futuros negativos, el industrial, ya ahorita se está reponiendo. También tenemos algunas empresas del sector de transportes e industrial muy importantes que van a reportar esta semana. Entonces es otro de los reportes que estamos esperando también. Y bueno, en cuestión de México, la Bolsa de México está 49.700 puntos, 0.13% debajo, y el tipo de cambio pues está estable, está prácticamente plano en 19.84. Vamos a comenzar con los temas que tenemos preparados para esta semana. Les quiero recordar también, amigos, que si tienen algún comentario, alguna duda, pues les recomendaría que lo vayan poniendo desde ahorita. Aquí Pablito me ayuda con toda esta retroalimentación o estas preguntas que ustedes nos hacen favor de hacer llegar, pero a veces sucede que las preguntas las hacen ya finalizando la transmisión y desafortunadamente pues ya no nos da tiempo de verlas. Entonces si se adelantan ahorita no hay ningún problema, él las pone como en orden y ya al final las vamos comentando. Eventos relevantes de la semana, pues bueno, como siempre comenzamos con cómo van los activos más importantes en cuestión del year to date, cuáles son los sectores más adelantados y cuáles son los más rezagados. El S&P 500 medido por el SPY, su ETF, anota una ganancia del 16%, 16.7% en lo que va del año. Las Qs, que es el ETF del Nasdaq, más 15%, el Dow Industrial más 14%, IWM, que son las Small Caps, 15%, y las Microcaps, 26% casi, el IWC. El VIX pues se mantiene prácticamente constante respecto a la semana pasada, menos 40% en lo que va del año, y lo que ya sabemos, el petróleo ha tenido un rally muy fuerte en este 2021, 55% ha trepado el West Texas Intermediate. El dólar index ya apreciándose, respecto a las monedas más importantes mundiales, 2.60% es lo que ha subido, y el tipo de cambio peso dólar, ganando el peso contra el dólar, 0.54%. Ya lo hemos comentado, mucho tiene que ver con el alza en la tasa que hizo Banxico hace un par de semanas. El EWW, que es el IPC en dólares, o México en dólares, y el IPC pues están muy en línea, esto debido a que pues el spread no es tan grande por el tipo de cambio, entonces 11.26 y 11.31 en dólares y en pesos respectivamente. Los bonos pues siguen con rendimiento negativo, y el Bitcoin más 5% en lo que va del año, después de haber visto un 100% de rendimiento a inicios de año, ahorita está más 5% nada más. La agenda económica para esta semana, pues bueno, lo más relevante tiene que ver con el miércoles salen inventarios de petróleo, de crudo, pues bueno, lo que tiene que ver con el sector energético, pero sobre todo el miércoles
para nosotros y la noche de América, va a salir el Producto Interno Bruto en China, y pues es la segunda economía más grande del mundo, y pues evidentemente pues este dato va a ser muy esperado. 8% es lo que se espera que haya crecido la economía de los chinos en este trimestre. Y el jueves vienen las nuevas peticiones por subsidio de desempleo, el dato semanal que ya venimos monitoreando todas las transmisiones. 360,000 solicitudes son las que se esperan. Y luego viene el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia para el mes de julio, que se espera en 28 puntos el dato. Y como les decía, esta semana comienzan los reportes trimestrales, y como ya lo hemos venido comentando en muchas ocasiones, el driver más importante o el driver fundamental más importante para el mercado siempre son las utilidades por acción, siempre es lo que tiene que ver con las ventas, todo lo que tiene que ver con reportes corporativos, reportes financieros de las empresas. Ese es el bottom line, eso es lo más importante para Wall Street. Todo lo demás, entorno macroeconómico, que el PIB y que la inflación y todo esto, sí, obviamente son factores que afectan. Sin embargo, lo que le importa a Wall Street realmente es que las empresas vayan creciendo en sus números, vayan teniendo mayor penetración de mercado, mayor expansión en márgenes, mayor incremento en ventas, mayor rentabilidad. Eso es lo que más le importa a Wall Street. De ahí que pues la temporada de reportes trimestrales pues sea un catalizador fundamental para lo que va a ser el futuro de los índices y de los mercados. Vean, estos son los reportes corporativos más esperados para esta semana. El día de mañana, como les comentaba a ustedes, los bancos comienza el JP Morgan y Goldman Sachs. Goldman Sachs, estos dos gigantes de la industria financiera, van a reportar el día de mañana antes de la apertura en Wall Street. Ya con la apertura de Wall Street ya sabremos cómo habrán salido estos números, y pues evidentemente yo creo que van a marcar la pauta de cómo se va a desempeñar la jornada en los mercados. Después vean el día miércoles. El día miércoles también reporta Bank of America, BAC, reporta Wells Fargo, Citigroup y reporta BlackRock. Otros componentes muy importantes en lo que tiene que ver con el sector bancario. También el día jueves tenemos otros reportes. Podemos ver que incluso están empresas que tienen que ver con aerolíneas. Incluso tenemos aquí, tenemos a Delta Airlines, e incluso tenemos a Volaris, la mexicana. Pero bueno, definitivamente el ojo de atención va a estar sobre los bancos. Y ya específicamente en qué es lo que se espera en cuanto a los reportes corporativos de los bancos. Vean, el día de mañana, que les comentaba antes de la apertura, JP Morgan y Goldman Sachs van a comenzar. El miércoles, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Los 6 bancos más grandes reportarán ganancias esta semana, y se espera que tengan en conjunto una caída en ingresos del 5% respecto al trimestre anterior. Esto tiene que ver con el retroceso que se espera en cuestión de uno de sus segmentos más relevantes en su estado de resultado, que son los ingresos por trading. Ahorita les vamos a comentar un poquito de eso. Los bancos, como ya sabemos, pasaron la prueba de estrés fácilmente, la prueba de estrés que les impuso la Fed, y anunciaron hace un par de semanas una recompra de acciones y un aumento en el pago de dividendos. Y aquí ven las expectativas de lo que se tiene para los bancos. Vean, estos son los tickers más importantes, los bancos más importantes. Este es la utilidad por acción actual o del primer trimestre. Por ejemplo, el caso de JP Morgan, $4.50 por acción es lo que se reportó el primer trimestre, y en este segundo trimestre se espera $3 por acción. Entonces aquí viene el retroceso que se espera en promedio del 5% para todos los bancos. Y estos son los ingresos en billones de dólares. 33 billones de dólares fue el primer trimestre para JP Morgan, y para este segundo trimestre se espera 29.9 billones de dólares. Y acá viene todo lo que ya habíamos comentado hace un par de semanas, que tiene que ver con la recompra de acciones y lo que tiene que ver con el incremento en los dividendos. Ahorita con todo ese dinero que están acumulando los bancos, producto pues todos los depósitos que están haciendo los clientes, y pues todos los estímulos, todo el dinero que están acumulando por los incentivos que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, pues lo van a aprovechar, ya que pasaron las pruebas de estrés, para poder salir y recomprar acciones en el mercado, acciones de su propia empresa, y también para incrementar el pago de dividendos a los accionistas.
Y vean, esto es lo que les comentaba respecto a el trading revenue, lo que tiene que ver con los ingresos por trading, que es un segmento evidentemente muy importante, sobre todo para bancos como Goldman Sachs, que es el líder en este segmento, pero se espera una caída en promedio del 28%. Y miren, en cuanto a los bancos, yo les comentaba, miren, realmente la industria financiera es muy relevante en Estados Unidos, o sea, desde los 80s, la industria financiera y de servicios superó a la industria manufacturera en Estados Unidos. Son los segmentos más importantes en cuestión de actividad económica o contribución para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, evidentemente, lo que hagan los bancos pues marca el rumbo de la economía. Los bancos ya han sobrepasado factores internos, lo que tiene que ver con las pruebas de estrés que les comentaba. O sea, todas estas reservas de capital que tienen, pues les han ayudado a superar una prueba hipotética de crisis, o estas pruebas de estrés que les hace la Fed. Entonces, pues internamente los fundamentales van mejorando. Sin embargo, un factor que les está afectando ahorita, en las últimas semanas, tiene que ver con el rendimiento de los bonos a 10 años. Lo que vemos con la tasa de los bonos, con el yield, a mayor expectativa de tasa, o que la Fed vaya a incrementar la tasa de interés producto del aumento en inflación, esto beneficia el core central de los bancos, que es el préstamo de capital, y por lo tanto, como inicio se tenía mucho esto marcado en el mercado de que iba a incrementar la tasa de interés, por eso sobrepasaron los bancos el rendimiento del S&P 500. En las últimas semanas, el rendimiento de los bonos ha venido decreciendo, y esto ha generado que se ajusten también los bancos. Entonces, ese es uno de los factores que evidentemente no controlan los bancos, y es un factor externo que sí podría tener implicaciones si es que sigue cayendo el rendimiento de los bonos. Les comentaba que se espera una baja del 28% en los ingresos por trading, y esto obedece a que este segundo trimestre del año, comparado con el segundo trimestre del 2020, ha sido mucho menos volátil, y la volatilidad beneficia las actividades de trading para los bancos, y por ende se espera este 28% de caída en esos ingresos. Sin embargo, fundamentalmente hablando, los bancos están baratos, los bancos están mucho más baratos que el sector, que el S&P 500, y esto lo podemos determinar por las valuaciones precio-utilidad, o estos múltiplos que dividen los precios sobre las utilidades, el famoso PER en inglés. Para los bancos está en 11 veces el múltiplo, contra casi 22 veces del S&P 500. Entonces podemos decir que está casi a la mitad de la evaluación del mercado global. Entonces, viéndolo por múltiplos, por evaluación, los bancos están mucho más baratos que todo el sector. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es algo como muy técnico, que tiene que ver con el posible incremento en el ROE. Vean, los bancos han tenido un beneficio muy importante en sentido de todos estos estímulos que ha generado el gobierno de Estados Unidos. Lo que ha provocado es que la gente de Estados Unidos y los clientes de los bancos, evidentemente los ciudadanos, han tenido más dinero en su chequera, y todo ese dinero, muchos han pospuesto decisiones de compra, y lo que han hecho es meter el dinero en su chequera, lo cual ha hecho que se vayan incrementando los depósitos brutalmente en los bancos. Vean el dato. En 2020, los bancos tenían en depósitos, estuvieron captados en depósitos 17 trillones de dólares. Y esto fueron 4 trillones de dólares más que en 2019. Es decir, de 2019 a 2020 incrementaron 4 trillones más en depósitos. En este año se espera que suban otros 2 trillones de dólares respecto a los 17 de 2020, es decir, que lleguen a 19 trillones de dólares los depósitos que han recibido o que van a recibir a lo largo del año los bancos. Es un 13% más respecto al 2020. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el famoso ROE? El ROE es el retorno sobre capital. Es una de las medidas más importantes que se ocupan financieramente o fundamentalmente para evaluar una empresa. ¿Y cómo funciona esto? Esto es dividir la utilidad neta de la empresa sobre el capital de la empresa. Entonces, para poder incrementarlo, o subimos la utilidad, o ganamos más dinero, o ponemos menos dinero como accionistas. Y si los bancos no tienen que incrementar el capital
porque los depósitos que son producto de los clientes van incrementando y entonces la tasa de interés sube, quiere decir que producto de esos depósitos que van incrementando van a generar un margen mayor, una utilidad mayor, y manteniendo el capital que ponen ellos constante, pues el ROE va a incrementar, y todo esto fundamentalmente hablando, pues le daría un impulso muy fuerte a los bancos. Entonces, en resumen, los factores internos y fundamentales están muy a favor de los bancos. Valuaciones muy bajas, las pruebas de estrés muy altas, depósitos muy altos. Lo único que puede generar un daño o una expectativa negativa, o que el resultado no sea tan positivo en el mediano plazo para los bancos, es que el rendimiento de los bonos siga cayendo. Y es que el rendimiento de los bonos, vean, lo habíamos tenido a inicios de año por 1.76% y ahorita lo tenemos en 1.37%. Eso es lo que ha venido decreciendo el rendimiento o el desempeño del sector bancario. Vean, ¿qué ETFs pueden operar ustedes o qué ETFs pueden tener en la mira si quieren participar en el sector bancario? Vean, tenemos el XLF, que es el más famoso, tenemos el KBE, el KRE, el KBW, el FAS, que es un instrumento apalancado, es un instrumento que tiene que manejarse de manera profesional, y el ARKF. Todos estos activos, evidentemente operados a través de la Bolsa de Estados Unidos, son los que están a disponibilidad de los inversionistas si quieren tener exposición al sector bancario. Y este es el desempeño de los bancos más importantes. Allá vean, Wells Fargo, Goldman Sachs, JP Morgan, el KBE, que es el ETF de sectorial, y Citigroup, que Citigroup, dicho sea de paso, es de las acciones dentro de los bancos que están más en la mira, o que están siendo más recomendadas por los analistas en Wall Street. El siguiente punto tiene que ver con el turismo espacial. Vean, estamos en una época donde se abren nuevas industrias, y ahorita el sector de turismo en el espacio, pues es algo que ya es una realidad, y es algo que pues ya, pues evidentemente para gente con excedentes de dinero, para millonarios o billonarios, pues va a ser como salir a la playa, ¿no? En unas vacaciones de verano. Este domingo 11 de julio, Richard Branson, el CEO de Virgin Airlines, completó de forma exitosa su viaje al espacio a bordo del Unity. Dado el éxito del vuelo, la compañía anunció este lunes la solicitud para venta de $500 millones en acciones ordinarias. Esto para levantar capital fresco y pues evidentemente seguir financiando las operaciones de la empresa. El precio de la acción pues ha caído, el día de hoy llegó a caer el 15%, por ahí lo tenemos más o menos todavía. La aeronave ocupada tiene la capacidad de transportar 6 pasajeros junto con los 2 pilotos. Actualmente Virgin Galactic cuenta con 600 reservas para vuelos con precios entre los $200,000 y $250,000 en espera. Es decir, es gente que ya apartó su vuelo. Se espera que para las próximas reservas el precio sea de entre $400,000 y $500,000. Entonces, evidentemente no es para cualquiera. Estamos hablando de gastarte entre 8 millones y 10 millones de pesos para poder hacer tu vuelo al espacio, pero es algo que hace años era pues totalmente inconcebible, ¿no? Actualmente ya es una realidad. La compañía ha dicho que lleva recaudados $80 millones entre las ventas y los depósitos ya recibidos. ¿Y qué pasa? Que viene la competencia, como todos los segmentos, cualquier nicho de mercado tiene competencia, y la competencia directa, en el caso de Richard Branson, pues es el billonario más grande del mundo, que es Jeff Bezos, el líder de Amazon. Jeff Bezos con Blue Origin tiene programado para finales de julio su primer vuelo, junto con el ganador anónimo de una subasta que pagó $2.8 millones. O sea, va a viajar con una persona que en una subasta pagó $2.8 millones para salir. En 2019, el banco suizo UBS calculó que el turismo espacial podría convertirse en una industria de $3,000 millones en los próximos 10 años y generar ganancias por más de $20,000 millones para 2030. Y evidentemente, pues esto Jeff Bezos y Richard Branson pues ya lo saben. Y otro competidor que tienen ellos pues es el famoso inversionista Elon Musk, el líder de Tesla y el líder de SpaceX, quien espera que para
Septiembre también haga lo propio, de lanzar su vuelo aeroespacial. Entonces tenemos estos tres titanes, que es Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk, abriendo la industria de turismo aeroespacial. Y les decía que hay empresas, aparte de los bancos, importantes, sobre todo todas estas acciones o sectores que comentamos, pues evidentemente están muy ligadas a lo que estamos nosotros manteniendo en carteras con los clientes aquí en la firma. Entonces tenemos exposición al sector bancario y también tenemos exposición al sector de semiconductores y exposición a los transportes y al industrial. Entonces en el caso del sector semiconductores, esta semana va a reportar Taiwan Semiconductors, y que es una empresa muy relevante, TSM, una empresa muy relevante para lo que es el SOX, que el SOX es el ETF de semiconductores, representa el 4% de sobre todo el sector. El líder en el sector es Nvidia. Nvidia tiene el 10% de participación en todo el sector, que es americana. Pero el caso de TSM, que reporta esta semana, vean el market share que tiene, vean todo este market share de 85 billones de dólares en 2020, vean, esto es pues básicamente la mitad es lo que representa esta emisora, y espera reportar sus ingresos al segundo trimestre del 2021. Se espera que los ingresos lleguen a casi 13 billones de dólares, que es casi un 25% de incremento respecto al año anterior. Ganancias por acción de 89 centavos de dólar, que es un 14% a la alza respecto al año anterior. Se espera que sea beneficiada del sólido momento de los celulares 5G, lanzados en la segunda mitad del año, y la fuerte demanda en los semiconductores le da fortaleza a su compañía, quien se espera que en su guía para los siguientes meses también mencione sobre la escasez de estos. Sabemos que ese es un tema que ha sido muy relevante en Estados Unidos, la escasez de pues los insumos para los semiconductores, que ha frenado diversas industrias. Incluso han habido también escasez en cuanto al inventario en la industria automotriz, vehículos que tardan en llegar debido a esto, y pues se ocupan para diversos sectores, pero el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, ha impulsado directamente o ha ayudado directamente a empresas para poder desaturar este tema de la escasez. Dan prioridad sobre todo a las empresas que tienen que ver con la tecnología, a las FANG. Y vean, este es el desempeño de Taiwan Semiconductors, muy alineado a todo el sector. Vean, pues cuando vemos una empresa que representa tanto en ponderación respecto a todo el ETF o todo el sector, pues evidentemente cuando tú analizas la gráfica, su desempeño pues va muy alineal, va correlacionalmente positivo con el desempeño de todo el sector o todo el índice. Y la otra empresa es Kansas City, Kansas City, que es KSU. Ella reporta también esta semana. Y esta empresa de trenes, pues está obviamente en el sector de transportes, en este caso en el Dow Jones Transportes, o en el TRAN, o en el DJT. Otro sector al cual tenemos algo de exposición en las carteras. Y vean, reporta KSU, reporta el viernes antes de la apertura de mercado. Se estima que tenga ganancias por acción de $2.19. Su segmento de químicos, es decir, transporta material, y entonces lo que tiene que ver con los clientes del sector de químicos y petróleo, se espera que tengan un decremento, una caída en ventas del 4%. Va a venir impulsado sus resultados más bien por el sector de los clientes que tienen que ver con lo industrial y con el consumo. Se espera un crecimiento del 24%. Y vean, en los últimos 2 trimestres, KSU ha reportado por debajo de lo estimado. Vean esta gráfica que tenemos acá, que viene desde 2017. Las flechas verdes marcan cada flecha marca cuando se hizo un reporte corporativo, un reporte trimestral, y las flechas verdes implican que el reporte salió por encima de los estimados o del consenso de Wall Street. Las flechas rojas quieren decir que estuvieron por debajo de los resultados de Wall Street, y ustedes pueden ver, por lo menos en esta muestra desde 2017, la única racha donde generó 2 trimestres consecutivos por debajo de lo estimado de Wall Street fueron pues precisamente inicios de 2017, y después vino el repunte. Entonces,
Ahorita ya el primer trimestre del año ya reportó por debajo por segunda ocasión. Entonces, si la estadística nos dice algo, pues lo más posible es que en esta semana, este día viernes, reporten por arriba de lo esperado. Y aquí está el desempeño, es lo que les comentaba también. Vean, KSU, pero KSU tiene una ponderación todavía más alta que en el caso de TSM. KSU, que pues está dentro del sector de transportes, ustedes pueden medirlo o compararlo contra el Dow Jones Transportes, tiene el 12% del transportes, igual que el líder americano que es FedEx y KSU son el 12%, entonces cuando tú operas el Dow Transportes es muy similar a operar cualquier de estas dos empresas. Y si tú quieres entrar en el sector de transportes, obligatoriamente tú tienes que revisar primero KSU y FedEx. Y vean el desempeño de KSU respecto a el Dow el Dow Transportes, pues va completamente correlacionado igual, ¿no? De hecho, pues tiende a subir más, cuando sube el transportes, KSU sube más, y cuando baja el transportes, KSU baja más también. Otro dato relevante, otra noticia relevante que también va alineada a una nota que ya habíamos comentado en el pasado, que es el acuerdo del G20, de los países que conforman el G20. Aquí los tenemos: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, aquí está México, Rusia, o sea, todos los que quedaron fuera respecto al G7, que es como los países más poderosos del mundo, viene el G20, ¿no? Y recordemos que el G7 ya había como buscado una iniciativa pues muy promovida principalmente por Estados Unidos, para estandarizar un impuesto corporativo, una tasa corporativa fiscal a nivel mundial, para que ninguna empresa grande pudiese pagar menos de esa tasa. Y eso en su momento comentamos que del G7 que lo habían aprobado, lo iban a bajar al G20 para que pues en este fórum también lo aprobaran, y es cosa que ya sucedió. El sábado 10 de julio fue aprobado en Venecia el impuesto mínimo global, el cual surgió dentro de la reunión del G7 el 5 de junio, con el que se busca combatir la evasión fiscal a nivel mundial por parte de los paraísos fiscales. Recordemos que ese es el efecto que busca precisamente estos forums, estos países, es que no haya empresas, por ejemplo, que sean americanas, por ejemplo, y en América, digamos, que paguen un impuesto del 25%, y por ciertas estrategias fiscales complejas, paguen a una tasa de un paraíso fiscal, que a lo mejor en lugar del 25 el 20 sea del 5 o sea del 10. Entonces, al estandarizar un mínimo para todos los países, pues lo que están buscando es precisamente pues combatir esta evasión fiscal a nivel mundial. Bien, el impuesto busca aplicarse a 10,000 grandes empresas multinacionales, las cuales cuentan con una facturación mínima de 800 millones de dólares, 890 millones de dólares, perdón. Con esto se generarían 150,000 millones de dólares de recaudación. El impuesto se fijó en 15%, aunque inicialmente se buscaba un 21%. Se va a quedar en 15%, pero Estados Unidos quería que fuera del 21%. Su implementación es esperada para el 2023. Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, señaló que su aplicación en México podría darse en septiembre del 2022. México podría recaudar hasta 1.500 millones de dólares adicionales, y 100 empresas son las que podrían ser sometidas a este impuesto. Pues evidentemente, ¿qué empresas? Pues las empresas más grandes del país, ¿no? O sea, no el promedio de las empresas mexicanas, evidentemente factura 890 millones de dólares. Entonces estamos hablando de las empresas, pues en este caso las empresas que cotizan en la BMW o en Viva, o las empresas más grandes de México. Durante el mes de octubre se reunirán para establecer la metodología y revisar el informe por parte de la OCDE. Y por su parte, la Unión Europea decidió poner en pausa la tasa Google, esta tasa o este impuesto que buscaba pues fiscalizar a las empresas que tienen que ver con la industria tech. Por eso le llaman la tasa Google, que buscaba gravar empresas tecnológicas. Luego de establecer el impuesto, la tasa Google tenía una molestia, una inconformidad muy fuerte del gobierno de la anterior administración del presidente Trump,
y actualmente pues ya la Unión Europea lo está dejando a un lado. Algunos países como Irlanda, en el caso de la tasa mínima corporativa, han rechazado el impuesto, pues su tasa actual es del 12.5, entonces tenían que subirlo al 15, y al igual que Hungría, donde recientemente se redujo la tasa fiscal del 19 al 9%. Entonces, en Hungría tenía una tasa corporativa del 19, la bajaron al 9, y ahorita que la quieren subir al 15% por decisión del G20 y del G7, pues Hungría está inconforme. Por otro lado, Suiza, que ha sido pues históricamente como un país con beneficios fiscales precisamente, se ha comprometido a eliminar sus tasas bajas que benefician actualmente a 24,000 empresas transnacionales. Y el dato de China, que viene el día miércoles en la noche, que les comentábamos por ahí de las 9 de la noche, hora de México, pues es, como ya les comento, pues un dato muy, muy relevante para todo el mundo, porque es la segunda economía más grande del planeta. Durante el primer trimestre de 2021, China registró una tasa de crecimiento interanual del 18%, obviamente pues después de compararla contra el primer trimestre de 2020, que fue desastroso a nivel mundial y para cualquier empresa o para cualquier país. Sin embargo, ese dato se esperaba del 22%, estuvo por debajo de lo que esperaba el consenso, y su crecimiento con respecto al periodo anterior fue del 0.6 contra el 2.4 esperado. China se ha fijado una meta de crecimiento para el 2021 de 6% en su Producto Interno Bruto. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional y también lo que podemos ver en el consenso o las expectativas de Wall Street, esperan un crecimiento del 8% para su Producto Interno Bruto, 8.1%, el FMI lo espera del 8.5%, arriba de lo que está determinando el gobierno de China. El Banco Central Popular de China estableció una reducción de 50 puntos base sobre el coeficiente de las reservas bancarias a partir del 15 de julio, con lo que se destinan 150,000 millones de dólares y se busca dotar de liquidez a la economía y favorecer sectores como aeroespacial, defensa, la electrónica, tecnologías de información y los medios. Pues muy alineado a lo que hace también Estados Unidos, el pedir o reducir las reservas que delimita el gobierno a través del Banco Central para los bancos. Si te dice que las reservas pueden ser menores, quiere decir que el banco tiene mayor margen de maniobra para poder prestar, y esto pues con el objetivo de poder impulsar económicamente a las empresas. Este recorte preocupa a analistas, pues da confianza en el corto plazo, tiene un efecto positivo en el corto plazo, pero en el largo plazo puede agudizar los problemas de liquidez de las empresas. Y finalmente, en los temas relevantes tenemos lo que tiene que ver con algunas propuestas o iniciativas que está promulgando el presidente Joe Biden en Estados Unidos, que tiene que ver pues mucha regulación para efectos de antimonopolio contra la industria de las Big Techs, todas las FANGs, todo lo que tiene que ver con Google, Amazon, Facebook, Apple. Vean, orden contra Big Techs. La orden que firmó el presidente Biden incluye 72 acciones y recomendaciones que incluyen a una docena de agencias federales con el objetivo de cambiar la consolidación corporativa y leyes antimonopolio. Esta sugiere que el problema se debe a que las grandes firmas colectan demasiada información personal, compran potenciales competidores y competencia desleal contra pequeños negocios. Todas estas cosas evidentemente son ciertas. Sabemos que las Big Techs pues tienen acceso a información de todos nosotros, todos espían a todos. O sea, les recomiendo esta serie de Netflix, esta película documental en Netflix, que es el dilema de las redes sociales. Habla mucho de todo lo que hacen, toda la inteligencia que tienen atrás, con todos estos algoritmos, toda la tecnología que desarrollan las Big Techs y toda esa información que extraen de todos nosotros, ¿no? Entonces, estas son iniciativas que busca promover el gobierno de Joe Biden, pues precisamente para evitar o reducir un poco esto. Right to Repair, que se refiere a que los consumidores puedan reparar y modificar sus dispositivos electrónicos. Sabemos que actualmente pues las compañías no te permiten que si te descompone algún dispositivo, pues tú le metas mano y lo repares, ¿no? Porque pierdes todo este tema que tiene que ver con las garantías
Entonces, pues también sabemos que esto es para efectos de que solamente que tengas que pagar más, y pues es un efecto para que ellos puedan monetizar más, ¿no? Entonces, esta iniciativa que impulsa Biden quiere buscar que los consumidores puedan tener el derecho para reparar sus artículos, sus gadgets. Nuevas reglas de FTC, que es la Comisión Federal de Comercio, que promueven los derechos de los consumidores y prácticas antimonopolio sobre la recolección de datos personales y la privacidad de los usuarios. Entonces, todo esto que atende contra todas estas empresas que tenemos acá, sus íconos, pues es lo que está buscando promover el gobierno de Estados Unidos. Que en realidad pues no vemos tanta afectación, o sea, si realmente hubiese una afectación económica importante, veríamos al Nasdaq pues cayendo, ¿no? O a las techs más grandes cayendo, pero realmente pues podemos ver que el efecto ha sido pues prácticamente nulo. Por lo tanto, pues podríamos decir que pues o Wall Street no le cree mucho al impacto que pueda tener el gobierno, o no cree que lo vaya a implementar, o las techs ya lo tienen de cierta forma pues descontado. Y finalmente vamos a ver el análisis técnico o la perspectiva técnica del mercado y de los índices. Ya saben ustedes que nosotros siempre vemos pues comenzamos con los 4 índices o futuros de índices más importantes en Estados Unidos. Vemos al S&P, al futuro del S&P 500, como les decía, generando nuevos máximos históricos. Van 4.372 puntos. La semana pasada, el día jueves hubo una caída. Mencionábamos a inicios de semana, la semana pasada, que tenían pues estaban en algunas resistencias ciertos índices como el Nasdaq y el S&P 500, y que tenían cierta sobrecompra que podría producir alguna especie de toma de utilidades. El jueves se dio esa toma de utilidades y el soporte de 4.300 puntos fue vulnerado, pero solamente intrasesión. Al cierre de la sesión lo recuperó el índice, lo cual fue muestra de fortaleza o un regreso que hizo el mercado en ese día. Vean, como el jueves se regresó hasta los 4.277 puntos, cierra por los 4.313 puntos, y el día viernes fue muy muy bueno para todo Wall Street, pues en general para varios sectores, sobre todo para industrial, para transportes, para aerolíneas rebotaron fuerte, y para bancos. Y esto impulsó al S&P 500 cerrando en máximos históricos. El día de hoy el futuro del S&P tuvo un retroceso por ahí de los 4.400 psicológicos. 4.400 serían el siguiente nivel, que ya le queda poco, dicho sea de paso, o sea, está más, o sea, le faltaría un punto 50% para llegar a ese nivel. Si los bancos llegan a reportar en línea o mejor de lo esperado, pues consideramos que fácilmente podría llegar el mercado a esos nuevos máximos históricos. En el caso del Dow, vean, también lo bajaron a los 34.000 puntos la semana pasada en el jueves. 34.000 puntos habíamos destacado que ha sido el soporte relevante. Vean, con precisión quirúrgica, el jueves rebota en 34.000 puntos, acá hace mínimo y rebota. Cierra en máximos, no máximos históricos, pero en máximos de la semana, en 34.750 puntos más o menos, y ahorita lo tenemos en 34.862 puntos. La resistencia importante del Dow industrial, del futuro del Dow, son los 35.000 puntos. Si el Dow logra rebasar o logra romper a la alza los 35.000 puntos, podemos tener aquí un rally fuerte en el sector industrial, y esto pues evidentemente impulsaría más al S&P 500. 35.000 puntos, vean, un bullish breakout sobre esta zona podría impulsarlo, pues bueno, ya en una expectativa de corto plazo hasta cercano a los 36.000 puntos. Es un 3% arriba de los niveles actuales. Y es que el industrial ha estado rezagado respecto al Nasdaq y respecto al S&P 500. Entonces, muy atentos a que supere los 35.000 puntos, o bien que haga ahí un retroceso sobre esos niveles. El Nasdaq es un cohete. Aquí pueden ver lo que les comentaba, o sea, todas estas leyes que está generando, iniciativas que está generando el gobierno de Estados Unidos, pues parece ser que no tienen mucho efecto. Vean, el Nasdaq está cerca de máximos históricos otra vez. De hecho, hoy hizo nuevos máximos históricos. Hoy generó un máximo en 14.888.50 puntos, y ahorita está en 14.847 puntos.
14.900 es la resistencia de corto plazo. Y el siguiente nivel objetivo, en caso de que lograse superarlos, sean los 15.200 puntos. Es el siguiente objetivo, esta proyección del 200% de FIBO. Y 14.600 son el soporte relevante, que es precisamente donde se detuvo o donde hizo suelo el pasado jueves. Y nos quedamos con el Russell, precisamente con el Russell 2000, que es de las small caps. Tuvo un soporte que vulneró intrasesión la semana pasada en 2.230 puntos. Vean cómo lo bajaron incluso debajo de 2.200. Vean, el día jueves llegó a estar en 2.188 puntos. Bastante fuerte la caída que tuvo el jueves. Sin embargo, ya les he comentado en diversas ocasiones, desde nuestra perspectiva, los precios más importantes son los de cierre de la sesión. Intradía puede tener mucha volatilidad del instrumento, el activo, pero realmente pues es el trabajo del mercado, ¿no? Como que se sacude la mayor cantidad de inversionistas que les da miedo en esos niveles, incluso algunos se ponen cortos. El mercado al cierre de sesión rebota, los saca, los estopea y al otro día vean, boom, a la alza. Ahora, como ustedes pueden apreciar, esta zona de 2.280 puntos es la resistencia de corto plazo. Ahorita está en máximos del día, el Russell está 0%, miren, se está pasando a verde, 0.0%, pero estaba muy negativo, era el que estaba rezagado respecto a todo el sector. Y un instrumento que les estaba comentando, que he venido señalando incluso en Twitter, es su ETF, el IWM. Ojo con el IWM, porque en un time frame semanal, pues vean, pareciera ser que está haciendo ahí aquí un patrón alcista bastante claro, un bullish bull flag, una bandera alcista. Vean cómo está generando acá toda esta consolidación. Aquí es como un triángulo ascendente, y estos $234, esa es la resistencia a superar para que pueda capitalizar ese patrón al alza el IWM. Y eso sería fenomenal, porque ¿qué es lo que pasa cuando se consolidan o se materializa un rompimiento alcista de esta envergadura? Vean el IWM 2018, agosto, $170. Febrero 2020, $170. Para este año, para finales de 2020, noviembre de 2020, vean cómo rompe al alza y vean cómo esto le da un impulso al mercado o a las small caps del 36%. Y ahorita con todos los incentivos por parte del gobierno de Estados Unidos y con toda la política acomodaticia de la Fed, con todos los catalizadores que están superior al S&P 500, puede tener un desempeño superior a las empresas más grandes. Si consolida, les digo, si rompe al alza esos 236, $235, el IWM, sería muy favorable para lo que tiene que ver con el Russell. Y estamos hablando de los ETFs como IWM o el TNA, que en este caso es el apalancado de este sector. Bueno, a propósito de los bancos, pues bueno, vamos a ver cómo se están desempeñando. Les decía que ahorita, por ejemplo, ahorita que pues, están las expectativas de cómo van a salir los resultados el día de mañana, el XLF se está desempeñando de una forma mucho más favorable que en el pasado. Y la semana pasada les había comentado respecto a un hombro, cabeza, hombro, un patrón que estábamos viendo como en la mayoría de los componentes del sector bancario. Estoy hablando de BAC, de Bank of America, JP Morgan, de Goldman Sachs, de Citi. Todos estaban generando, vean el patrón que estaban generando, que pareciera ser que están generando. Miren, el hombro, cabeza, hombro, miren el hombro, la cabeza, el hombro. Eso es en el caso de Citi. Vean, en el caso de BAC, Bank of America, vean, igualito. El caso de JP Morgan, de igual forma lo estaba buscando generar. JP Morgan parece ser que ya lo está invalidando. En el caso de Berkshire Hathaway, que es dicho sea de paso, es el componente más importante, el del maestro Buffett, es el componente más importante en el XLF. Y pues esto había generado que el XLF, pues vean, llegara la semana pasada, el jueves, hasta los 35.50.
tenía que romper a la baja los 35 para confirmar ese hombro cabeza a hombro. Pero la buena noticia, que es lo que les comentaba en Twitter, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, es que los patrones técnicos o las formaciones técnicas, el chartismo, entre más común sea, entre más conocido sea, entre más gente lo vea, es menos efectivo y tiene mucha lógica, ¿no? Porque si no sería relativamente sencillo hacer dinero en el mercado. Todo el mundo ve que es un hombro cabeza a hombro, un cup and handle, o un triángulo simétrico, o una bandera alcista, lo que sea. Todo el mundo se pone largo o corto, y el mercado pues hace lo que suele hacer siempre, va en contra, castiga los consensos e invalida, ¿no? Ahorita, pues yo he tenido muchas experiencias viendo el XLF en las cuales precisamente este patrón del hombro cabeza a hombro lo ha invalidado. Esta pudiese ser una diferencia o pudiese ser lo mismo que hemos visto en el pasado. ¿De qué depende todo? Pues depende evidentemente de lo que salga mañana en los reportes de los bancos. Si XLF, aún con el reporte de los bancos del día de mañana, logra cerrar encima de los 37, que esté por los niveles de 38, tenemos un bullish breakout acá, incluso podría ser acá un doble piso que por lo menos lo lleve hasta los 38.50, que es de los máximos pues reportados desde el año anterior en el sector financiero. Y pues esto impulsaría al KBE, al KBWE, al FAS, a todo el sector en general. Entonces muy atentos a lo que vaya a hacer el XLF y pues los componentes bancarios. En el caso del dólar, les decía que el dólar index ya tiene una apreciación respecto a las demás divisas en lo que va del año, más o menos del 2.50%. En el corto plazo sigue bullish. Vean, el soporte que no tenía que vulnerar era los 91.50 que comentábamos la semana pasada, no lo ha hecho, sigue bullish de corto plazo, en la semanal también se ve bullish. En el caso del tipo de cambio, peso dólar, estos niveles que habíamos denotado desde hace un par de semanas, que son zona de compra desde nuestra perspectiva, pues han funcionado. Vean, 19.60, 19.70, son el piso del tipo de cambio del peso contra el dólar. Sobre esos niveles ha rebotado y en un time frame semanal parecía ser que está haciendo la segunda parte del doble suelo. El doble suelo lo tendría que llevar por estos niveles, por los niveles de 21.20, y en el caso de que rompa al alza, pues bueno, tenía implicaciones todavía más alcistas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Si no rompe, mientras no rompa la baja de los 19.70, 19.60, la perspectiva de corto plazo es un rebote en favor del dólar contra el peso. La volatilidad, pues bueno, la volatilidad ha tenido, como hemos explicado, menos 40% de rendimiento en lo que va del año. La semana pasada pues tuvo un descenso fuerte, luego de que el jueves, pues por la subida del jueves, la volatilidad que fue ocasionada por la caída del mercado, el jueves vean cómo había cerrado el miércoles por 16 puntos y luego se fue cerca de 21 puntos el VIX, y pues ahorita lo tenemos en 16 frame semanal. Necesitamos que el S&P 500 siga siendo máximos y esperemos que los reportes de los bancos los favorezcan para que pueda romper esta zona a la baja y busquemos niveles más bajos en cuestión de la volatilidad. Y finalmente lo que tiene que ver con las criptos, que pues bueno, es un tema como de moda. La líder de las criptos, que es el Bitcoin, la perspectiva de corto plazo sigue siendo bearish, sigue siendo bajista. Vean, lo tenemos en 33,000 puntos, está al límite, al filo de confirmar otra vez, en este caso el hombro cabeza a hombro también, igual que los bancos, pero está más cercana. Vean, aquí está el hombro, toda la cabeza que llega hasta máximos $65,000, y todo este hombro que se empezó a formar desde mayo 2021, si rompe a la baja estos 30,000 puntos, está en $33,000, perdón. Si rompe a la baja los $30,000, podría confirmar esto y sería un factor muy negativo para todo el sector de criptomonedas. Vamos a ver qué hace el Bitcoin famoso. Bien, este es el análisis de mercado. ¿Tú, Pablito, hicieron algún comentario o pregunta? Sí, Juan te pregunta sobre Wish y Andrés Bocanegra te pregunta sobre Disney. ¿Cómo estás, mi buen Andrés? Saludos hasta allá, hasta Bogotá. Gracias por vernos. Vamos a comenzar a ver, ahorita vemos la de Andrés y luego vemos la de Juan,
que el buen Andrés pregunta por Disney. Disney, vean este bullish breakout que está generando bastante bueno el patrón que está haciendo aquí mi buen Andrés. O sea, mira este triángulo que está rompiendo a la alza, pues evidentemente es bullish, se ve muy bien en el corto plazo Disney. Inclusive mira, estos niveles de 182, aquí es donde había generado el rompimiento a la baja, ve, desde antes, ve. Acá había generado un hombro, cabeza, hombro, incluso vea, aquí está el hombro, toda la cabeza, el hombro, vean cómo rompió al perder los $182, eso catapultó o generó esta caída hasta los $166. Ahí hace doble suelo el pasado 20 de mayo y luego confirma este jueves, el 8 de julio, confirma haciendo mínimo sobre esa misma zona, rebota y ahora se está deteniendo en esta zona. Entonces, yo diría que estamos, o sea, la perspectiva de corto plazo es alcista, pero estamos a la mitad ahorita, porque mira, ahorita está precisamente encontrando resistencia ahora en los 182, entonces necesitaríamos esperar a que confirme a la alza estos niveles. Si tú estás largo, pues podrían ser niveles a lo mejor para cobrarle parcialmente. Pues es muy común que a veces después de estos patrones alcistas, pues como tú sabes, hacen alguna especie de retroceso para probar lo que en su momento fue el nivel que rompieron al alza. A lo mejor podríamos tener una expectativa de pues a lo mejor de un 38.20 que pudiera retroceder el mercado. Mira, vamos a ver si... Mira, 38.20 es precisamente por acá, se decía $178, que pues es básicamente todo lo que lleva ahorita de alza, se me hace bastante, pero bueno, a lo mejor si no estás largo, una compra de alguna capa que tú le puedas generar, a lo mejor en el after hours o en el pre-market. En Estados Unidos nos funciona muy bien esa estrategia, pero bueno, de corto plazo alcista, necesitamos esperar a que confirme al alza los 182, que en su momento fueron el soporte relevante y ahorita son la resistencia de corto plazo y donde se está deteniendo. Y preguntaba Juan, ¿sobre qué? ¿Sobre Wish? ¿Cuál es el ticker? Así como suena. Wish. Acá. ¿Y a dónde se detuvo Wish? Posiblemente sobre el 50 o 61. ¿No? 61%, mira. A mí por eso me encanta el Fibonacci. Fibonacci esos números están en todos lados, sabemos. Están en la naturaleza, están en los huracanes, están en el cuerpo humano y están en los mercados, por supuesto. Ve este retroceso. Ve cómo, mi estimado Juan, ve cómo desde el 4 de junio, desde los 7.50, se dispara hasta los 15. Aquí hace un doble suelo, doble techo, triple techo, de hecho, considerando estos máximos del 29 de abril. Aquí genera un retroceso en intradía, después rompe a la baja y ve, boom, se va hasta los 10 medios, 10.30, 10.40, que sobre donde pasa el 61.8 de retroceso, ve, es un retroceso todavía que si no lo rompe a la baja, pues sería un retroceso todavía contratendencial, natural, el cual pues ahora podrías ocupar de pivote precisamente ese nivel. El pivote es son los $10, 10 medios. Si tú vas largo sobre esta emisora, ahí tienes tu pivote, los 10 medios, 10.30, este es tu punto de referencia, este es tu stop loss, y pues bueno, nada más hay que ver qué tanto conviene. Pues mira, estamos hablando de un 6% de stop, ¿no? Más o menos respecto a los mínimos. Depende mucho de cuál sea tu gestión de riesgo, tu gestión monetaria, pero en caso de que logre pues respetar estos niveles y se vayan nuevamente a buscar la parte alta cercana a los 15, ves un 37%, 35%, 36% contra 6, pues es una relación riesgo-beneficio atractiva, ¿no? Más de 5 veces, entonces puede ser algo atractivo también para operarlo. A lo mejor podrías verte un time frame más de corto plazo para encontrar pivotes no tan lejanos, sino más cercanos y que puedas reducir ese riesgo en el trade. ¿Qué más, mi Pablito? Te preguntan sobre GBTC, que es un fondo que cotiza OTC, va a liberar 40,000 bitcoins por el tema de su evaluación de la prima. Entonces, incluso JP Morgan anticipa que cuando se liberen estos bitcoins pueda
puede afectar el precio de manera negativa. Ok, entonces el ticker es GBTC. GBTC, no TC. ¿Quién pregunta de GBTC? Maggie Arroyo. ¿Nay? Maggie Arroyo. Ah, Maggie. Hola Maggie. Sí, estamos acá viendo tu activo. Grayscale, Bitcoin Trust. Sí, pues es que, fíjate, viendo el patrón que está haciendo, o sea, ahora sí que comparándolo un poquito con lo que hicimos, con lo que el análisis que hicimos introductorio, es el Bitcoin tal cual, ¿no? O sea, ve la estructura de la formación técnica que está haciendo, es muy similar a la del Bitcoin. En este caso, pues bueno, a mí no me gustan mucho los OTC porque pues ve toda esta volatilidad que tienen y demás, pero pues yo creo que la perspectiva, igual que el Bitcoin, pues es bearish. Yo tomaría pues sobre todo como driver o como digamos como base para el análisis, aparte de obviamente el propio activo, pues el Bitcoin. Precisamente el Bitcoin no respeta los $30,000, o si lo rompe a la baja, pues esto se va a ir también más abajo, y más con el catalizador que me comentas tú, ¿no? De JP Morgan, Pablito. Pero si logra respetarlo, si logra invalidar la formación, al igual que puede ser el caso de los bancos, pues puede ser una oportunidad también este instrumento. Pero yo me fijaría mucho en lo que está haciendo el líder, que es en este caso el Bitcoin. Y por último te preguntan tu perspectiva para TSN. TSN. ¿Qué es Taiwan Semiconductor? Ah, ya. Ok. Pues precisamente para TSN, pues es alcista. ¿Quién preguntó? Pregunta a Cristian. Ah, ¿qué tal mi buen Cristian? Pues sí, es en el SOX. Y el SOX actualmente pues facilita mucho encontrar estos, ¿viste? Como libro de texto, el pasado 5 de abril, mira, por ahí de los pues dos cosas que pues va a ahorita, que va a confirmar el rompimiento alcista de este. Funciona mucho que a lo mejor le metes una parte que se retroceda, reteste, hace a veces el mercado es pregunta, ¿qué opinas de Nagarro? Complicadas de siempre, mi buen Santi. No. 9. No, mira, el ENA 9, mira esta emisora, de hecho, pues parece ser que está en máximos históricos la empresa. ¿Qué dice que se dedica? Pablo, es alemana, ¿va? Es alemana. Es del DAX. Software y tecnología. Bueno, es que el buen Santi es experto en el software y la tecnología. Mira, esto es lo que te decía, mira, después de este rompimiento es igual que la de TCM. Puede venir throwback para esta zona, no necesariamente hasta acá, hasta los 109, 110, pero sí a lo mejor un retroceso por acá, estos máximos sobre este pivote que teníamos anterior, más bien este máximo que teníamos como resistencia. El poco es una variación tan fuerte, ¿no? Porque la emisora pues sí es un precio más alto. Mira, de hecho si se retrocedía todo hasta acá, sería un 3%, un 4%, ¿no? Y no pasa nada. Mientras no invalide no invalidar quiere decir que no cierre debajo de estos niveles. Mira, si cierra debajo de los 108 está invalidando completamente este patrón. Pero mientras no lo invalide y se mantenga sobre esos niveles, en teoría todos los retrocesos que pueda tener, pues te dan opción de compra o te dan oportunidad de compra, porque el patrón va a la alza. De hecho, miren amigos, esto se llama, esto puede ser un cup and handle, vean, esta es una taza con asa, amigos, miren, todo esto es la taza y todo esto es la asa, ¿lo ven? Todo esto es la copa y todo esto es la asa. El cup and handle es de los patrones más rentables en el chartismo, a diferencia del hombro, cabeza, hombro. ¿Nada más, Pablito? Sí, ¿va? Bueno, amigos, pues les agradezco mucho sus preguntas. Gracias por mantenerse aún a pesar de los fallos técnicos que tuvimos hace un momento. Vamos a subir el día de hoy los mini clips. Por favor, síganos suscríbanse al canal de YouTube para seguirlo promoviendo. Y pues les deseamos mucha suerte en esta semana. Que salgan bien los bancos, que Wall Street se vaya a máximos históricos. Es padre cuando el mercado está en máximos, ¿no? ¿Para qué ir en contra de ello? Y pues si no, pues operar lo que dice el mercado. El único que no se equivoca aquí es Mr. Market. Todos los demás podemos equivocarnos en cualquier momento. Les agradezco mucho su atención. Que tengan una semana muy verde. Saludos.